temitas que se van a tocar en el profesorado para que se antojen bastante en venir y en continuar con esta enseñanza. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre un poquito de filosofía ayurvédica. Para empezar, el ayurveda nace como de una mezcla de 6 filosofías. Dentro de estas filosofías estaba la filosofía Vedanta, la filosofía del yoga, la filosofía Mimamsa, Nyaya, bueno, y otras dos que no me acuerdo. Bueno, y la filosofía Samkhya. De esas 6 filosofías o escuelas de filosofía, Samkhya es como la filosofía más importante para Ayurveda, o más que más importante, es como de la que más extrae información y las bases pues para su construcción. Esta filosofía Samkhya es una filosofía, primero que nada, dualista y entiende, ¿no? o comprende que el universo pues, se ha creado como de dos fuerzas, una energía masculina, una energía femenina, que para la filosofía Samkhya es Purusha y Prakriti. Purusha es esa conciencia, ¿sí? Es lo que llamaríamos el océano de la conciencia. Y Prakriti es esa materia, es esa energía femenina que materializa y hace que el mundo se cree. Que podríamos decir que es ese aspecto femenino, y Purusha es ese aspecto masculino. De la unión de esas dos fuerzas, de ahí surge el Om, que es la creación del universo. Surge también, nace el ego, nace, que en Ayurveda se le conoce como Ahamkara. También surgen las 3 cualidades, rayas, tamas y sattvas. Bueno, de hecho ellos ya se encuentran, sino que se encuentran en un estado de equilibrio, ¿no? Pero cuando se unen estas dos fuerzas, se desequilibran un poquito, entonces ahí por eso decimos que nuestra naturaleza o puede ser o más de rayas, o más de tamas, o más de sattvas, porque se han desequilibrado esas 3 energías. Y de ahí surgen también los 5 elementos, porque Purusha dice, bueno, el objetivo de Purusha de juntarse con Prakriti, ¿sí? de esa conciencia pura, es que dice, ay, yo como que quiero conocerme a mí mismo, pero ¿cómo hago, cierto? Porque es conciencia pura y es algo que no tiene forma ni tiene materia, entonces él dice, ay, yo ¿cómo hago para conocerme? Entonces ahí es que se junta con Prakriti, se junta y Prakriti le empieza a dar la forma, las cualidades para que él se conozca a sí mismo. Entonces nace el ego, por eso de ahí nace el ego, y es como esa capacidad o esa conciencia individual. Y es como dice, bueno, Purusha, usted para que se conozca a usted mismo, pues usted tiene que primero diferenciarse un poquito del otro para que pues se conozca como individuo. Y luego dicen, ay, oye, pero necesitamos algo como denso, como burdo que podamos tocar para que se siga conociendo a sí mismo. Entonces de ahí surgen los Pancha Mahabhutos. Pancha es una palabra en sánscrito que significa 5. Maha es como grande y Bhutus son elementos. Los Pancha Mahabhutos son los 5 grandes elementos, y de esos 5 grandes elementos se dice que está constituido todo lo que nosotros vemos en esta naturaleza. O sea, todo, incluyéndonos nosotros mismos. Entonces ya después de esos 5 elementos, ahí sí se empiezan a crear los órganos sensoriales, el cuerpo, los órganos en acción, la mente. Sí, se crea todo eso. ¿Para qué? Para que Purusha se conozca a sí mismo. Básicamente él decidió envasarse en estos tarritos, en estos envases, para a través de la experiencia en este mundo, en esta vida, conocerse a sí mismo. ¿Qué sería también Purusha? Sería el Atman, sería el alma. El alma necesita esto para experimentar. Pero fue por un capricho de Purusha que dijo, ay no, pues esto es tan aburrido, yo quiero como conocerme a mí mismo. Entonces esa filosofía habla como tal de estas dos energías, y la parte que más toma Ayurveda también es la filosofía de los 5 elementos, ¿sí? Que nace, como les digo, de esta necesidad de conocerse a sí mismo. Estos 5 elementos son la base como para describir el cuerpo de manera física, el cuerpo de manera fisiológica y el cuerpo de manera psicológica. Pero antes de los 5 elementos
hay 20 pares de cualidades. ¿Qué es una cualidad? ¿Alguno me puede decir qué es una cualidad? Es como una característica, nos ayuda a calificar algo. Y las cualidades pues existen también porque a la mente le gusta categorizar, necesita como tratar de, ¿sí?, de ponerle nombres y de ponerle cosas a las cosas para tratar de entender. Entonces, la filosofía Samkhya dice que hay 20 pares de cualidades, 20 cualidades y 10 pares. Es decir, que hay cualidades opuestas. Una de las primeras cualidades como más importantes es la cualidad de frío o de calor, que son la misma cosa, temperatura, pero la una está a un extremo de frío y la otra está a un extremo de calor. Aparentemente son separadas, para la mente algo es frío o algo es caliente, pero realmente es algo de temperatura. Pero bueno, tomemos en que tenemos frío y calor. También hay otra cualidad muy importante que es húmedo o seco. Cualidades opuestas. Pesado o liviano o ligero. Liviano o ligero es como lo mismo. Burdo o sutil. Denso o, ¿qué será lo opuesto a lo denso? Fluido. ¿Algo es fluido o es denso? Estático o móvil o dinámico. Suave o duro. Suave, duro. Puede ser también un tema de traducción, ¿sí? Pero suave o duro. Está liso o áspero. Nublado o despejado, claro, sí, que no son opuestos. Entonces, listo. Y obtuso o un poquito de matemáticas pues de la escuela. Obtuso o cuando un ángulo era obtuso, si no era obtuso era agudo. Bueno, hay unas cualidades que son un poquitico más difíciles como de ponérselas a la materia, ¿sí? Como obtuso o agudo, pero vamos a quedarnos como con 4 pares que son muy, muy especiales y que nos ayudan a darnos mucha claridad. Esos 4 pares son frío caliente, húmedo seco, pesado o liviano ligero y estático o móvil. Con esas 4 ya las otras se van integrando un poco más fácil. Entonces, bueno, la mente dijo, no, yo necesito ponerle cualidades a este mundo porque es que si no, yo no voy a comprender esto. Y de juntar esas cualidades, de juntarlas, salieron los elementos también. Y dijeron, ve, mira que el agua es húmeda, mira qué interesante, ¿el agua es fría o es caliente? El agua es fría. Intrínsecamente, el único elemento, bueno, antes de los 5 elementos son tierra, agua, fuego, aire y éter. Intrínsecamente el único de esos 5 elementos que es caliente es el fuego. Todos los otros son fríos. Que ya luego se mezclen entre sí y se calienten con el fuego, eso es una cosa. Pero intrínsecamente lo único que es caliente es el fuego. Lo único que intrínsecamente es húmedo es ¿qué? El agua. Yo sé que muchos dirán, ay, pero la tierra es húmeda. Esta tierra que obviamente tenemos aquí en el planeta Tierra es, pues en algunas partes es más húmeda, en otras partes más seca, pero intrínsecamente es seca. Y así nosotros podríamos describir cada elemento con los 10 pares de cualidades. Entonces eso ya nos empieza a dar una idea como, bueno, ¿qué pasa si algún cuerpo, llámese una sandía, llámese este micrófono, llámese Cata, uno dice, bueno, si este cuerpo tiene mucha agua, entonces yo digo, bueno, ya va a empezar a tener cualidades de humedad más que de sequedad, ¿sí? Uno empieza a decir eso, va a ser más húmeda que seca. Si este cuerpo, llámese aquí, ay, se me olvidó tu nombre, Cristo, Cristo, o se me olvidó el nombre, Narayan, tienen más fuego, uno dice, bueno, tal vez va a empezar a tener más cualidades calientes que frías. Eso en muchos aspectos, psicológicos, físicos y fisiológicos. Entonces,
los elementos y sus cualidades nos van a empezar a permitir entender un poquito el mundo que nos rodea y que nos compone. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque dependiendo también de esa interacción entre elementos, pues yo voy a entender un poquito qué es lo que me armoniza o qué es lo que me desarmoniza. Recuerden que todo en la vida en exceso está malo, pues todo en la vida en exceso te va a llevar a, sí, a desbordarte, a desarmonizarte. Entonces, si tú eres una persona que, por ejemplo, tiene mucha agua, ¿sí?, en su constitución, ¿tú crees que absorber del entorno a través de los 5 elementos mucha agua te va a armonizar o te va a desarmonizar? Porque te va a desbordar, ¿sí? Tal vez necesites, si tú ya tienes mucha agua, tal vez lo que necesites es algo de afuera, no sabemos qué, que te seque un poquito. O lo contrario, si estás muy seco, tú dices, no hombre, no me voy a poner a comerme un paquete de papitas crunchy. Tal vez necesito algo que me dé más humedad. Entonces, entender y reconocer qué cualidades yo tengo, qué elementos me componen, me permite tomar decisiones sabiamente del entorno que necesito para volver al equilibrio. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo se vería el agua y la tierra, porque creo que mañana continuaremos con los otros elementos. Como a nivel, primero la idea, ¿no? La tierra es esa idea de solidez y de estabilidad, ¿sí? De hecho, este cuerpo físico existe, o sea, algo que yo puedo como tocar, que puedo palpar, gracias a que tenemos el elemento tierra en nosotros. Tenemos un cuerpo, una mente estable gracias a que tenemos tierra. ¿Qué sucede? Hay unas personas más estables que otras. ¿Qué quiere decir? Que tienen más tierra que otras. El agua es la idea de fluidez y de liquidez. ¿Qué pasa? Entonces, cuando una persona, digamos, su habla, por ejemplo, es más fluida que otras, uno puede decir, ok, esa persona puede tener más contenido de agua. En el cuerpo físico, todos los líquidos existen gracias a que tenemos el elemento agua, ¿sí? Todos los fluidos, la sangre, la humedad que nosotros podemos percibir en nuestra piel, en nuestros ojos, todo se debe a la presencia del elemento agua. Entonces, literalmente cuando estamos secos, cuando tenemos la boca seca, los ojos secos, la piel seca, literalmente es una ausencia o no ausencia, una deficiencia de este elemento. Y así podríamos empezar a poner muchas características a nivel físico. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más, es como de la parte psicológica, que es la parte que me parece como bien interesante, bien curiosa. Como el agua y la personalidad. Entonces, el agua le proporciona a la persona esa capacidad de sentir emociones suaves y profundas. ¿Qué se les viene a la cabeza de emociones suaves y profundas? ¿Qué emociones? ¿Qué tipo de emociones? Una amistad. Una amistad es una relación, no, pero sí una persona amistosa, sí, más bien amistosa. Enojo sería algo suave. Calma, ¿sí? Amorosa, el amor, la compasión, ¿sí? Son emociones suavecitas, ¿sí? La bondad también es una emoción suave, son emociones profundas, también la tristeza, el agua, la nostalgia, son emociones muy acuosas, pero son suaves igualmente. ¿Cuál? La ternura, ¿sí? Entonces ya uno va diciendo, ok, entonces una persona, característicamente uno la reconoce por esas emociones, uno ya empieza a asociar y decir, bueno, esa persona muy probablemente tiene mucha agua en su constitución. El agua, aquí para pasar rápidamente como por esas cualidades que mencionamos al inicio, el agua es fría, húmeda, es pesada, es estable, suave, fluida, lisa y un poquito turbia, ¿sí?
La capacidad de sentir entonces emociones como el amor, la compasión, la empatía. Ojo, la empatía viene por esa presencia del elemento agua. Son función de este elemento. Son emociones que son fuertes, son húmedas y son suaves. Las lágrimas fluyen muy fácilmente en una persona que tiene mucha agua en su constitución. Por ejemplo, eso es algo que a mí me caracteriza un poco, lo contrario. Yo soy una persona que por constitución tiene mucho fuego, tiene mucho aire, tiene mucho éter, pero tengo muy poca tierra y muy poca agüita. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que le cuesta mucho, ¿no? Como fluir, o como que sus lágrimas fluyan libremente. Sí, hay más una sequedad interna y externa, entonces cuesta. Obviamente eso se trabaja, ¿no? Pero sí es más difícil. Hay personas, por ejemplo, que tienen mucha agua y tienen mucha tierra, eso lloran con un amanecer. O sea, lloran con un amanecer y con una flor, o sea, pero es muy precioso, o sea, me encanta mucho como esa cualidad del agua, porque no la tengo tanto, pero sí, sus lágrimas fluyen así, sin más. También en desequilibrio, entonces esto en equilibrio pasa perfectamente, fluyen con tranquilidad, pero en desequilibrio son personas que ya se desbordan, ¿no? Que están en un llanto constante y que es también la nostalgia y la tristeza los puede embargar fácilmente, están inundados, como se dice. Y si adicional hay un desequilibrio que bloquea esa fluidez del agua, es como una represa, me imagino yo, como que el agua se va acumulando, ¿y qué pasa cuando una represa se desborda? Sí, es un desastre natural, puede desbordarse demasiado, herir a otros, herirse a sí mismo, ¿no? Pero por sentirse tan desbordado, tanta agua que está reprimida, por eso las lágrimas no se pueden reprimir, las lágrimas es mejor que salgan. Aquí la gente que dice, ay no, yo tan chillón, chille, llore, o sea, llore, porque reprimir esa necesidad fisiológica de llorar va a hacer que se represe en algún momento, ¡pah!, salga. La personalidad entonces de estas personas es ser más suave, más amable y más gentil que las otras personas. Son con frecuencia muy queridos y desarrollan relaciones muy profundas a nivel del corazón. Son personas que característicamente entregan un amor muy incondicional. Se dicen que las mamás, pues las mujeres cuando son mamás, se aumenta el elemento agua en su ser, ¿no? También por eso aumenta esa capacidad de amar incondicionalmente. El agua también el agua es el elemento que cohesiona, que mantiene las cosas juntas. Imaginémonos una arcilla, una tierrita sequita. ¿Qué pasa cuando yo le pongo agua a esa tierrita seca? Ajá, yo lo vuelvo más fácil, se vuelve más fácil de moldear, puedo hacer formas, pero ¿por qué? Porque el agua la humectó en el punto que era y pudo mantener esos trocitos juntos que antes estaban separaditos, que antes era casi una cosa arenosa, ¿sí? Seca, dispersa. Entonces el agua tiene esa cualidad de mantener las cosas juntas, de cohesionar. ¿Qué sucede cuando entonces se me desborda mucho el agua? Que esa cohesión puede empezarse a interpretar como una necesidad de controlar, ¿sí? Mantener las cosas juntas, de mantenerlas allí, atadas, entonces como de controlar. Y, por ejemplo, las mamás, hablando del agua, esas mamás que, por ejemplo, no quieren que sus hijos se vayan, por ejemplo, de la casa, ¿no? Y que quieren tenerlos bajo su control y todo eso, puede que a partir del amor de venga, ¿no? Y le doy todo, y le doy comida, y no se vaya, y que no le hace falta nada, y sí, le está todo el tiempo dando como comodidades para que no se vaya, ¿sí? Como a través del amor, un poquito no condicionado, pero sí como a través del amor y de quererlo, tenerlo conmigo, cohesionado a mí, unido a mí,
puedo impedir también, ¿no? Que se suelte en el momento que el hijo se tiene que soltar. Entonces, recuerden, todo en exceso es malo, entonces exceso de agua también puede llevar a ese punto. Dice, la calidad de cohesión del agua se convierte en una tendencia a controlar lo que es importante para ellos. A diferencia del fuego que podría llevarlos a controlar situaciones, bueno, esto vamos a hablar mañana un poquito del fuego, que el fuego es más de controlar, de no, yo quiero que se haga así como yo quiero, con su fuerza de voluntad, los individuos acuosos controlan las situaciones a través de la amabilidad y del apego. Pues luego digo, la mamá que dice, no, es que se tiene que quedar conmigo, no, es como a través del amor, de consentirlo, de venga, ¿no? Los tiene ahí, amarraditos a ellos, ¿sí? Ah, bueno, la tierra es la que tiene que ver con el apego, ¿no? Ya vamos con la tierra. La bondad crea un verdadero deseo de ayudar, mientras que el apego crea un profundo sentido de responsabilidad con aquellos a los que están ayudando. Este fuerte sentido de responsabilidad, aunque a menudo apreciado, puede ser abrumador para los que están siendo controlados. Un ejemplo de esto es ser consentidos por una madre amorosa, que no permite a sus hijos la independencia para crecer por su cuenta. El agua en exceso también puede causar emociones excesivas como una tristeza pesada, por largo plazo, luego de relaciones decepcionantes. ¿Sí? Las personas como son tan, se conmueven tan fácilmente, también las pueden decepcionar muy fácilmente, y esa decepción puede llegar a eso, una tristeza muy profunda, una tristeza muy desbordada, una tristeza que se va albergando en el corazón como una nostalgia. Me decía como pareja cada uno, autoobservación. ¿Será que tengo mucha agua? ¿Será que tengo más bien poca agua? Esto a nivel de personalidad. A nivel físico, como les decía, se puede ver mucho en el cuerpo. Personas, por ejemplo, que son con piel muy suavecita, que está todo el tiempo hidratada. Esas personas que no se necesitan poner ninguna crema, ningún aceite, que tienen la piel toda divina todo el tiempo, humectadita, ojos brillantes, ojos también muy acuosos. Esas personas que a veces parece que fueran a llorar todo el tiempo, si uno les ve los ojos parece que lloraran, no, es de lo humectaditos que están. Cabello muy grasoso también, mucha grasa, que es como el agua, ¿no? Personas que retienen líquidos con facilidad, también muchas veces la obesidad no es un tema de exclusivamente músculo o grasa, sino retención de líquidos. Personas que van a atender a eso. Personas también, el agua genera esas condiciones respiratorias que son acuosas, mucosas, todo lo que sea moco en el cuerpo. Entonces, moco en el ¿sí? Los mocos que se pueden generar en los pulmones. Y es bien bonito porque los pulmones, por ejemplo, físicamente son la sede de la tristeza. La tristeza se almacena en los pulmones, el apego también se almacena aquí en los pulmones.